When my sister Alvia asked me to if I could preach, Cuando la pastora me pidió, mi hermana Alvia me pidió si podía predicar. And I asked her if she had a topic. Y le pregunté si ella tenía un tema. And she said, "Oh, let the Holy Spirit lead you." Ella me dijo, deja que el Espíritu Santo te dirija. Amen. And that's what the Holy Spirit did. Y eso fue lo que el Espíritu Santo hizo. And the topic that he gave me was preparing for battle. Y el título que él me dio es prepárate para la batalla. Every one of us, saben que cada uno de nosotros, as believers, como creyentes, the moment that we accepted Jesus, el momento que nosotros aceptamos a Jesús as our Lord and Savior, como el Señor y Salvador de nuestras vidas, we go into battle. Entramos a una batalla. Even if you don't even know it. Aunque tal vez tú lo sepas. But I'm telling you today so you know. Pero yo te lo estoy diciendo hoy para que tú sepas. So that you won't cross your hand and lay down and para relax. que no cruces tus manos y te relajes. But be aware. Pero que puedas estar consciente. That you are in a battle. Que estás en una The enemy batalla. is fighting you. El enemigo te está peleando. And God wants you to know. Y Dios quiere que tú sepas. How to fight. Cómo debes de pelear al enemigo. How to prepare yourself to fight the enemy. Cómo prepararte para pelear contra el enemigo. I was praying one morning and the Holy Spirit estaba orando una mañana y el Espíritu Santo gave me a vision. Me dio una visión. That I was in clouds. Que ella estaba como en nubes. Just clouds, a whole bunch of clouds, beautiful clouds. Que eran nubes muy hermosas. Like when you travel in the airplane. Ustedes se acuerdan como cuando uno está viajando en un avión. And you look through that window. Y miras a través de esa ventana. And you see nothing but clouds. Y solamente puedes ver nubes. It feels so heavenly, right? Se siente tan celestial. And as I was actually, I wasn't really praying. I was going through a ministration and then the person said to me, "So what you see in the clouds? I asked the Holy Spirit, what does the clouds mean?" Que ella realmente no estaba en ese momento orando, pero era que alguien le estaba ministrando y la persona le preguntaba, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué ves lo que ves? Y ella decía que estaba viendo estas nubes. Y entonces me dijo que preguntara qué significaba. And then she asked her, what does you think it means? So the Holy Spirit said to me, "I am seating you in heavenly places." Así que el Espíritu Santo empezó a hablarme y me dijo, yo te veo en lugares celestiales. Amen. Amén. So God sees us seated in heavenly places. Así que Dios with Christ Jesus. Nos ve a nosotros sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. We're going to read Ephesians chapter 2. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Verse 4 through 6. Y desde el verso 4 al verso 6. Up to verse 7, sorry. But the main focus here is verse 6. So it says like this. But God is so rich in mercy and he loved us so much. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto. That even though we were dead because of our sins, que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, he gave us life. Nos dio vida. When he raised Christ from the dead. Cuando resucitó a Cristo de entre los muertos. It is only by God's grace. Es solo por la gracia de Dios. That you have been saved. Que has sido salvo. For he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in heavenly realms. Verso 6 dice, porque él nos resucitó de entre los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con él en las regiones celestiales. Because we are united with Christ Jesus. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. So God can point to us in all future ages as examples of the incredible wealth of his grace and kindness toward us, as shown in all he has done for us who are united with Christ Jesus. De modo que Dios puede señalarnos en todas las edades futuras como ejemplos de la increíble riqueza de su gracia y bondad para con nosotros, como se muestra en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. But the main idea here is that verse 6.
Pero la idea principal aquí es el verso 6. So, for he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in heavenly places. Donde dice, porque Él nos Amen. resucitó de entre los muertos juntamente con Cristo y nos sentó con Él en las regiones celestiales. So how much time do we take time to think about this, to meditate about this? ¿Tomamos nosotros tiempo para meditar sobre esto? That we are seated with Christ in heavenly ¿Que places? estamos sentados con Cristo en lugares celestiales? God wants us Dios quiere that we practice que nosotros practiquemos to think about that. para que pensemos, meditemos acerca de esto. Amen? Amén. Praise God. So one of the scriptures also that I want to read, and you may not have it, but you could repeat it after me. And it's a spiritual blessing. It's found in, I want to believe it's found in Ephesians. Hay una escritura más que quisiera para leerles, que se encuentra en Efesios. Efesios 1:3. It says, all praise to God, Dice, toda alabanza sea a Dios, the Father of our Lord Jesus Christ, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, who blessed us with every spiritual blessing que nos bendice con toda bendición espiritual in the heavenly realms, en los lugares celestiales, because we are united with him in Christ. porque estamos unidos con Él en Cristo Amen. Jesús. Amén. So that's why God sees us already seated in heavenly places. Ahí es donde Dios por eso nos ve a nosotros sentados con Él en lugares celestiales. Meaning that our spirit man Significando que nuestro hombre espiritual is seated already there. está ya sentado allí. Our physical man is not there, El hombre físico no está allí, but our spiritual man pero nuestro hombre espiritual está allí. is already there. Ya está allí. We need to continue to pray Nosotros tenemos que continuar orando and ask the Holy Spirit y pedirle al Espíritu Santo to make us more que conscious nos haga más that we are already conscientes seated que ya estamos sentados in heavenly en places, regiones celestiales, and that our warfare que hay guerra espiritual. is not here La guerra espiritual no está in aquí the physical. en el físico, It starts in the spiritual. sino empieza en el espiritual. And having that knowledge Y teniendo ese that conocimiento is already started, que ya ha iniciado, then we will be able to know how to fight. entonces vamos a saber entonces cómo pelear. Many believers Muchos creyentes don't fight. No, they don't que fight. no pelean. Many have fear. Muchos tienen temor. They fear the devil. Ellos tienen temor al diablo. But they don't realize Pero ellos no saben that Jesus already won the que battle Jesús ya ganó la on the victoria cross. en la Amen. cruz del Calvario. Praise God. So Gloria a there's no Dios. reason to fear. Así que no hay razón por qué temer. There's no reason, No hay razón. amen, to fear, Amen. because we already De tener temor. won the battle. Porque Amen. ya Él peleó la batalla por nosotros. Hallelujah. So as we prepare for battle, Así que mientras que nosotros nos preparamos para la batalla, we must first understand a couple of things. tenemos que entender algunas cosas. Number one, Número uno, the weapons of our warfare are not carnal. las armas de nuestra milicia no son carnales. And we can find it in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 and 5. And we're not going to read it because of time. Como referencia de esta escritura se encuentra en 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. No vamos a leerlo, solamente es una referencia. Number two, our weapons of warfare are mighty through God. Número 2, nuestras armas de guerra son poderosas a través de Dios. The word mighty means great, powerful, huge, tremendous, vast. La palabra poderoso significa grande, poderoso, So we need to keep in mind enorme, tremendo, vasto. Así que nosotros tenemos que mantener en nuestra mente that the weapons that we are using, que las armas que nosotros estamos utilizando they are really mighty. son reales y son poderosas. They are great. Son poderosas. They are Son powerful. poderosas. They are huge. Son Huge. enormes, Tremendous. vastos, It's tremendos. bigger than whatever the enemy can throw Es at más you. enorme de lo que el diablo quiere tirar. Amen. Amén. So we need to
estás batallando. Point number 3. Punto número 3. Our weapons pull down strongholds. Nuestras armas de milicias derriban fortalezas. And many may say, what is a stronghold? Alguien dirá, pero ¿qué es una fortaleza? A stronghold is a place that has been fortified so as to protect it against attack. Una fortaleza es un lugar que ha sido fortificado para protegerlo de los ataques. Many people Muchas personas are walking around están caminando with strongholds in their life. con fortalezas en sus vidas, Addictions, con adicciones, worries, preocupaciones, fear, temores, uncertainties. incertidumbres. Those are strongholds. Esas son fortalezas. Those are beautiful strongholds. And what is strongholds are, they are fortified. ¿Y qué son fortalezas? Son They're fortified. fortificados para protegerlos de los ataques. Exacto. So we need to keep in mind that our weapons are greater than those strongholds. Así que nosotros tenemos que tener en mente que Amen. nuestras armas son más poderosas que esas And that our fortalezas. weapons will pull down those Y strongholds. que nuestras armas van a derribar esas In fortalezas. the mighty name of En el Jesus. poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. So when we pray, Así que cuando oramos, my brothers and sisters, amados hermanos y hermanas, we need to pull down those strongholds in our life. tenemos que derribar esas fortalezas de nuestras vidas. The Holy Spirit will show you El Espíritu Santo te what are mostrará those strongholds. qué son esas And you may say, oh, the Holy fortalezas. Spirit going to show me. You need to ask. Entonces tú dirías, pero ¿cómo el Espíritu Santo me va a enseñar? Tú tienes que preguntar. Examine yourself. Tú tienes que examinar. Ask the Holy Spirit. Pídale al Espíritu Santo. Show me what strongholds I have in my life. Enséñame cuáles son esas fortalezas que tengo en These mi could be vida. things that are holding you back Estos pueden ser cosas que te están, from moving on in life, impidiendo para ir hacia adelante en la from moving vida. on in fulfilling God's purpose in your life. Impidiéndote a que tú puedas cumplir los propósitos de Dios que tiene para tu vida. Amen. Amén. So God wants to set you free Así que Dios te quiere liberar from those strongholds. de esas fortalezas. Amen. Amén. And the Bible said that whom the Son sets Y la free Biblia dice que el Hijo que a quien Él liberte is free indeed. es libertado. Amen. Verdaderamente. How many of you want to be free? ¿Cuántos de ustedes quieren ser Amen. libres? Amén. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Number 4. Número 4. Our weapons cast down imagination Nuestras armas derriban la and imaginación. everything that exalts itself against the knowledge of God. Y todo lo que se exaltaba contra el conocimiento de Dios. Some of our thoughts are fiction of our imagination, not real, and they don't exist. Algunos de nuestros pensamientos son ficción de nuestra imaginación. No son reales, no existen. Amen. I Amen. learned that we have to discern Nosotros tenemos que aprender a discernir our voice, con nuestras the voces, voice of the devil, la voz del and the enemigo voice of the Holy y Spirit. la voz del Espíritu And you Santo. will say, well, how do I do that? It can be Y confusing. tú dirías, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? Tú puedes ser confuso. As we pray, Mientras que the oramos, Holy Spirit el Espíritu Santo will give us clarity. te dará claridad. If it's good, Si es bueno, if it's lovely, si es verdadero, it brings honor and glory to y God. trae gloria y honra Oh, a yes, Dios. that oh, thought sí. is of God. Ese pensamiento entonces es de Dios. But if that thought Pero si ese is pensamiento evil, es maldad, conniving, es de maldad, it's not good, no es bueno, we know it's the devil. sabemos que es el diablo. Sometimes where we struggle the most A veces el área donde más tenemos batalla is knowing our own voice. es oyendo nuestra Separating propia our own voz. voice from the voice of the Es devil separando and from the nuestra voice voz of God. de la voz de Dios. Amen. And Amén. that's when we say, okay, Holy Y Spirit, es ahí donde nosotros decimos, Espíritu is Santo, this what you're saying to me today? ¿es lo que tú me vas a hablar hoy? Are you telling me this is what I need to do? ¿Tú me estás diciendo que esto es lo que yo tengo que hacer? Or are you telling me this is what I don't need to do? ¿O me estás diciendo que esto es lo que no debo yo de hacer? Amen. Amén. Amen. So we need to make that distinction Así que tenemos que hacer esa as distinción believers. como creyentes. Because the unbeliever, Porque los no they creyentes cannot make that distinction. no pueden hacer esa Because to make that distinción. distinction, Pero para hacer esa distinción, you have to be
born again, Tenemos que nacer de nuevo. walking in the will of the Spirit of God. Caminando en el Espíritu de Amen. Dios. Amén. So we have a lot that God has given us. Así que nosotros tenemos mucho que lo que Dios nos ha dado. Amen. Amén. Point number 5. Punto número 5. Our weapons bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Nuestras armas llevan cautivos a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. The word captivity it means imprisonment or confined. La palabra cautiverio significa estar encarcelado o confinado. So our weapon Así que nuestras armas, of warfare, nuestras armas de milicias, they would imprison capturarán and put captive every thought todo pensamiento, every idea toda idea that is not of God. que no es de Dios. Amen. Amén. But we got to establish it as we pray. Pero nosotros somos los que tenemos que establecerlo mientras que estamos en oración. Amen. Amén. Point number 6. Punto número 6. We must be strong in the Lord. Go ahead. Debemos ser fuertes en el Señor And in the power of His might. y en el poder de su Amen. fuerza. And that's what Ephesians 6:10-18 tells us. Y Amen. eso es lo que nos dice Efesios capítulo 6, verso 10 al 18 nos dice. Point number 7. Punto número 7. We must put on the full armor of God to be able to stand against the wiles of the devil. Debemos ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir las artimañas del diablo. Some people think Algunas personas piensan that if they only put on one part, que si they are covered. solamente se ponen una sola parte, So, piensan que ya están I'm going to just put on the cubiertos. helmet of salvation. O dirán, oh, solamente me voy a poner el casco de But they salvación. forget to put on the breastplate of Pero se les righteousness. olvidó poner el escudo, De la de fe. salvación, de la justicia. el escudo de la justicia. Or they forget to put on the feet, or not shod with the gospel of the O se peace. olvidaron de poner el evangelio, que es los zapatos que representa el evangelio. Amen. So we need to put on the full armor. Así que tenemos que ponernos toda la armadura. We are not overcomers unless we fight with the full armor. No somos más Amen. que vencedores a menos que tengamos puesto toda la vestidura y la armadura de Amen. Dios. I was going to evangelize one day, Yo iba a ir a evangelizar un día and I read the scripture before y going. leí esta escritura antes de ir. And the Holy Spirit reminded Y me el Espíritu Santo me acordó that many of us believe that we have on the full armor que muchos pensamos que tenemos todo puesta la armadura de if we Dios, put on one piece. pero solamente hemos puesto una pieza. And that many people do not preach the gospel Y que muchas personas no predican el evangelio because of fear, porque tienen temor, because they are insecure, porque están inseguros, because they feel inadequate. porque se sienten So many inadecuados. reasons, and none of those reasons justify Y muchas razones, y ninguna de estas razones justifica what God says in His Word about you. lo que ya Dios ha dicho acerca de ti. En What su God palabra. already established in His Word about you. Ya lo que Dios ha establecido en su If palabra. God acerca says de that ti. you are seated in heavenly places with Christ Si Jesus, Dios ya te ha dicho que estás sentado en lugares celestiales then con you need Cristo to come Jesús, out from under and come up to that heavenly entonces tú place tienes que salirte de abajo y subirte donde Él ya te ha puesto. and see yourself there Y verte allí donde Él te ha puesto. as you are doing battle against the enemy. Mientras que tú estás batallando contra el enemigo. And how we battle against the enemy in our ¿Y prayers. cómo batallamos contra el enemigo? A través de nuestras Amen. With oraciones, our praise and worship. a través de Hallelujah. nuestra alabanza y nuestra Amen. That's why I know adoración. this is a house of battle. This is a house of warfare. Por eso yo digo que nosotros cuando entramos aquí, es Esta una es casa. una casa de guerra. This is a house of war. Amen. Amen. Because the praise and worship, Porque el grupo de alabanza y adoración, they have gone before us. la alabanza ha ido hacia adelante de And nosotros. those praises Y esas alabanzas also break the strongholds of the empiezan enemy. a derribar Amen. esas fortalezas también. Amen. Amén. The Bible said that God inhabits the praises of His people. La palabra de Dios dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. And as we came in this morning, Y cuando entramos en esta mañana, the pastor and others were already praying. ya la pastora y otros ya estaban orando. Amen. And that was the Amen. very first thing we did, Y eso es lo primero que hicimos. was to pray. Orar. Amen. Now, when you pray alone at home, Ahora, cuando tú oras a solas
en casa, that's where you can really go full blown in your warfare es ahí as donde well. tú puedes ir completamente con libertad en tu guerra Give the Holy espiritual. Spirit full reign. You can do it here as well. Dale al Espíritu Santo todo el tiempo que él necesita. And let the Holy Spirit show you things. He will show you what to Y pray permita for. que el Espíritu Santo te muestre cosas. Él te va a enseñar He will qué show you what orar. strongholds you need to pull Él te va a down. enseñar qué fortalezas tienes que derribar. It could be your family. Puede ser tu It could be familia. a situation. Puede ser una situación. It could be witchcraft. Puede ser brujería. I'm going to give you all a small testimony. Voy a darles un pequeño testimonio. I welcomed someone in my home. Yo recibí a alguien en mi casa. I thought I was doing something Yo good, pensé que estaba haciendo algo bueno, something noble, algo noble, and that it was God's will. y que era la voluntad de I Dios. actually didn't ask God. Actualmente no le pedí al Señor, no le pregunté a Dios. But God even said to me, no. But I kind of like dismissed the thought. Pero Dios le había dicho ya que no, pero ella no hizo caso o no le prestó atención. So anyway, Así que the person stayed in my la house. persona se quedó en mi casa, I got real sick. yo me enfermé, I ended up in the hospital in an emergency quedé room. hospitalizada en la emergencia. And after that, other issues kept, Y después de bother eso, me. otras cosas me empezaron a I molestar. was in the prayer line at my church, at Hope Christian Church. Estuve en la línea de oración con mi iglesia And my pastor, Apostle Michelle came y su pastora. and she was starting to pray for me. It was a prayer line for healing. Su pastora empezó a orar por ella. Era una línea de oración para sanidad. Mhm. And she started to pray, and then she said to me, "Oh, somebody in your family, I've tried to do witchcraft to you." Ella se detuvo y le dijo, oh, alguien en tu familia ha tratado de hacerte brujería. And I'm like, witchcraft. Y ella dijo, brujería. Anyway, long story short, De todas maneras, I started to question the Lord. I said, "Lord, why didn't you show me?" y ella empezó a hablarle a Dios y And then- decirle, and Señor, then- ¿por qué no me mostraste? And then the Holy Spirit even told the pastor who the person was. Inclusive el Espíritu Santo le reveló a la pastora quién era la persona. She didn't even know. Ella ni She conocía. didn't know that, but she kind of knew the person because the person went to the church. Ella como que sí había She conocido a visited la the church. persona. And then the person visited the church, and she said she was related to me. La persona había ya visitado su iglesia y la persona le hizo saber a la But- pastora que estaba relacionada con But anyway, con she ella. said, well, that person is the one that's trying to do you Entonces la witchcraft. pastora confirmó y dijo, esa es la persona Yes. que trató de hacerte And daño. many people think that witchcraft is just you see a witch in a corner doing the little dirty stuff. Hay personas que piensan que brujería es simplemente porque ves una bruja en una esquina. No, no As believers, we need to necesariamente. be careful. Como creyentes tenemos que tener mucho The spirit cuidado. of manipulation El espíritu de manipulación is the spirit of witchcraft. es el espíritu de brujería. And that's where the Holy Spirit, it illuminated me because I'd seen the manipulation in that person. Y And es I knew it allí- wasn't godly. Y es allí donde el Espíritu Santo me reveló y me mostró que lo que estaba operando en esa persona. On top of what the pastor already had disclosed to me. Ya aparte de lo que ya la pastora me había revelado. Amen. So we Amen. need to be careful. That's why this message Así, por eso tenemos que tener mucho cuidado y por esta razón este is mensaje very near to my heart. es muy cerca de mi corazón. Because ¿Por qué? even though I was praying Porque a pesar de que yo estaba orando and seeking, y buscando al Señor, I did not discern yo no discerní that was a spirit of witchcraft. que ese era el espíritu de brujería. But I knew Pero sí sabía that I needed to get the person out of my house. que tenía que sacar a esa persona de mi casa. And my sister could tell you because she knows what I'm talking about. Mi hermana te puede And my decir. family, I had that urgency. Ella tenía esa urgencia And I knew it was God. y yo sabía que era Others Dios. may not could understand and think, oh, that looks like it's a little bit me, but it wasn't me. Otros no podían entenderlo porque pensarían, eso es Because cuestión tuya eres la que está That actuando spirit así. didn't only came and make me sick, but it steal my joy and my peace. Ese espíritu no solamente me enfermó, sino también me robó mi paz y mi gozo. But guess what? Pero ¿saben qué? God is greater. Dios es más grande. God is bigger because there's nothing hidden that God does not bring to light. Porque no hay nada escondido que Dios no va a sacar hacia And I la believe that luz. somebody here needed to hear that testimony Y yo today. creo que alguien tenía que escuchar este testimonio. Because hoy. you don't know, sometimes people give you things Porque tú no sabes, muchas veces hay personas que te dan algunas cosas
and you don't know what the motivation is y behind. no sabes cuál es la motivación detrás de And eso. sometimes you start getting sick, Y a veces empiezas a or you enfermarte start feeling a certain way in your own o house, empiezas a sentirte un poco raro en tu uneasy propia in casa. your own house. No tienes esa tranquilidad en tu propia casa. Then ask the Holy Spirit to show Entonces, you. pídale al Espíritu Santo que He te will show muestre. you. Él te va a Because mostrar. all of that is spiritual warfare. They're Okay. warring against you. The enemy will send people to do stuff like that to you. Porque todo eso es guerra. El enemigo traerá esas situaciones, pero tú tienes que pelear contra ellas. El Exactamente. Espíritu Santo te va a ayudar. Amen. So these are just points that I want to share with you all today. So number 8, El punto número 8. our warfare is not against flesh and blood. Nuestra guerra no es contra carne y sangre. And that's in Ephesians 6:12. Our warfare is against powers, against principalities, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Esto es en Efesios 6:12. Nuestra guerra es contra potestades, contra principados, contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Sometimes we think that this is, that don't apply to me. Come on, sister. A veces pensamos nosotros, eso no se aplica a mí. You know, God have a plan and a purpose for every one of us. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros. And anytime God have a plan and a purpose, Y cada vez que Dios tiene un plan y un propósito, the enemy will try to abort that plan and purpose out of your el life. enemigo va a tratar de abortar ese plan y propósito de tu vida. So we need to be more aware. Así que nosotros tenemos que ser más We need to be conscientes, more conscious más conscientes that we need to fight. que tenemos que pelear. Put on the full armor Pongámonos, vestámonos de toda la armadura and de let's Dios fight against the y enemy. vamos a pelear Don't contra el roll enemigo. over. Don't look at the other side No and roll miremos del over. otro lado. No. No As hagamos it says, eso. strap your boots on. Como dice, poner al calzado del Put on your shield of evangelio. faith. Put on your Ponemos helmet of salvation. el Your espada helmet de la fe. of el yelmo de la the salvación. helmet of salvation. Amen. And pick up the sword of the Spirit, which is the word of God. Tomamos la espada del And Espíritu wage la your war palabra de against the Dios, enemy. y empieza a Wage utilizar your war in the spiritual sphere. en el mundo espiritual. Atmosphere. In Jesus' en el name. nombre de Jesús. So the question is, what are principalities? La pregunta ahora es, ¿qué son principados? The territory or jurisdiction of a prince. This is a prince of darkness. El territorio o These are dark jurisdicción princesses. es el territorio o jurisdicción de un príncipe. And what is a ruler? A ruler is a person exercising government or dominion. Can you imagine these principalities and rulers are exercising dominion over people? Gobernantes, persona que ejerce el gobierno o el dominio. Ellos están dominando a personas, naciones. Amen. So that's what they're doing. And then the word wickedness is the quality of being evil or morally wrong. So you have all of this thing waging war against you. Y entonces la palabra maldad significa la cualidad de ser malo o moralmente incorrecto. So you have all of these powers and principalities Así que tenemos todos estos poderes y at one principados. point in time in your life. En algún momento de nuestras vidas, They're going to wage war against ellos you. van a hacerte la guerra. So you need to be ready. Así que tienes que estar We preparado. cannot be naive No podemos ser ignorantes. and think that everything is going to go like la la O pensar que la. todo va a Oh, it's estar so bien. beautiful. Yes, God Todo is está bonito, love. Dios es amor. And yes, but God also is justice and righteousness. Pero también Amen. Dios es un Dios de And He's justicia. a God of war. Y es And un we will see Dios that de later on. guerra. Y eso Amen. lo vamos a ver más adelante. Okay, and as we prepare for battle, Y mientras que nos preparamos para la there are batalla, 10 things we must do. debemos hacer 10 cosas. And we read that already in Ephesians 6:13 through 18. Ya lo But, leímos en and Efesios. I said again with number 1, we must put on the whole armor of God Como ya dije, número 1, vestimos de toda la armadura de to Dios be able to resist the devil in the evil day. para poder resistir al So- diablo en el día So malo. when the evil day comes, Así que cuando venga el día malo, we got to put on that sheet of faith. tenemos que ponernos esa cobertura, And we got to put on the whole armor. el escudo de la fe. Amen. And just put on the whole armor. En sí, pongámonos toda la And we armadura got to y resist. tenemos que resistir. What does the word resist mean? ¿Qué significa la palabra It's to do resistir? force. It's to push back. Eso es una fuerza, es empujar. Have you seen those old movies where there's war and you see the enemy coming and the other one coming and they're pushing against each Ustedes other? han visto esas películas de guerra cuando tú ves que viene
el ejército Sí. contra el otro ejército y el otro ejército empieza a empujar. Yes. Empiezan todos juntos a Yes. empujar. a Until empujar. one of them gotta flee. Y de Run. repente tienen que empezar Because a correr. the other one has more power. Okay. Porque- Envision yourself the same way. Porque el otro tiene más poder que el otro y Amen. el otro tiene que salir huyendo. Amen. Envision Amen. yourself the same way. The enemy come in like when the enemy come in like a flood, the Bible said the Lord will raise up a banner, a La standard. Biblia dice que cuando el Amen. enemigo entra como un río, Dios va a levantar un estandarte. Amen. Aleluya, amén. Amen. So we have to do that. Amen. We have to resist the devil. Así que nosotros lo que tenemos que hacer es resistir al And diablo. number two, Número dos, having done all, we have to stand firm. y habiendo hecho todo, manténganse We have to firmes. stand firm, stand our ground. Tenemos que mantenernos firmes. Amen. And in the Amen. context of military, Es en el contexto militar. standing your ground refers to holding your position and refusing to give in. Aleluya. Amen. Mantenerse firme significa mantenerte en tu posición y negarte a ceder. Amén, amén. Amén. Tú no ves un ejército fuerte cediéndose al otro. You will never find a strong strong army giving in to the other. No, the army is going to fight. The armies, They're going to fight. el ejército va a pelear. Amen. Amén. Amen. Because God, and then, we have to prepare ourselves. That's why it's so important. Por eso es tan importante que nosotros nos preparemos. Amen. Amén. And know what our arms, what our weapons are. Conocer también cuáles son nuestras armas. Okay, so it was used to describe soldiers. Okay, the context of holding your ground. I like this context. El contexto de mantenerte en tu posición. Me gusta este contexto. Because it was used to describe soldiers who maintain their position despite challenges or attacks. I know Dorcas was a military woman, right? So she knows what I'm talking Se about. usaba para describir a los soldados que mantenían su posición a pesar de los desafíos o ataques. Yo sé que Dorcas entiende esto porque ella fue militar. And many of you as well that are Y listening, and también some of you muchos de that are ustedes here. que ya tal vez que están aquí también han entendido esta porción. Amen. So when we face with adversity, standing your ground means maintaining resolve and not yielding ground or compromising your beliefs. Cuando te Amen. enfrentas a la adversidad, mantente firme significa mantener la determinación y no ceder terreno ni comprometer tus creencias. Amen. I envision like David and Goliath. Yo Hey, puedo envisionar a como David y Goliat. ¿verdad? David was little. They say he was a teenager. David dice que era pequeño, era un jovencito, un adolescente. But he was fearless. Pero él no tenía temor. He stand his ground. Él se mantuvo en su posición. And he take that slingshot. Él tomó esa onda. He said, you come with me with sword and Y dijo, spear. tú vienes contra mí con piedra, con jabalí, con We sing it espada this y day. jabalina. But I come Mas before you yo vengo contra ti with the power of the Holy con God. el poder Of del Israel. Dios And de then he took that Israel. slingshot and he Y él tomó esa onda y esa piedra, Boom. lo llegó y le cayó right in his head and he justo went back en down. la Boom. frente del gigante y cayó. Look at your giants. Amén. Whatever giant you're facing Mira, tú today, puedes matar tu gigante. No you importa, are great. The God in you no importa el gigante que tú tengas, pero el Dios que está en ti is greater than those giants. es mayor que esos Amen. gigantes. So we have to keep that Así mindset que tú tienes que mantener eso en mente. of holding our ground Mantenerte en tu like lugar. David did. Como lo hizo He David. was not moved by the size of Goliath. David no se movió por el tamaño del Some of us probably would gigante. be running. Oh no, I don't want to Algunos deal de with that nosotros giant. veníamos corriendo ya. It's no time to run, sisters No and es brothers. tiempo de It's correr, not business hermanos. as usual anymore. No es The negocio kingdom como of God is at siempre. hand. El Amen. reino de Dios está And it's cerca. violent, take it by force. Y los violentos lo We need to toman. get Los violent. valientes lo toman con violencia. We hate to get violent. Tenemos que empezar a ser Spiritual violentos warfare. en lo que es guerra espiritual. Amen. Amén. Amen. So also a steadfast commitment. Holding your ground is steadfast commitment Manteniéndote en tu posición también significa to hold firm
even in the face of repeated challenges or pressure. Because sometimes, go Es ahead. un compromiso firme para mantenerse firme, incluso frente a repetidos desafíos o presiones. Because you know the enemy does not fight clean. Porque ustedes saben que el enemigo no pelea He's not a limpio. fear fighter. Él es un- Some people get attacked like Job, Hay personas que son atacadas como Job. and the attack came all at once. Y el ataque vino de un solo. But we have to stand like Job Pero tenemos que pararnos como Job. and say, even if he slay me, yet will I praise Y him. decir que aunque Él me Hallelujah. aflige, yo todavía seguiré adorando al Amen. Señor. Amén. Amen. Because at the end, God is the one that is giving you the victory. Porque al final es Dios el que te va a estar dando la Because you know in victoria. who you put your faith Porque in. tú sabes en quién tú has puesto tu fe. Your faith and your trust is not in yourself. Tu fe y tu esperanza no está en ti. Your faith is in God. Tu fe está en Dios. Amen. And Amén. okay, I got a little carried away in that part, so we're going to keep going. Creo que me fue un poquito más allá, pero vamos a continuar. So no, because we're talking about the armor now, Porque right? estamos hablando de la armadura. So point number 3, Así que punto número 3. put on the belt of truth, which is speak the truth, surround yourself with truth. Amen. Ponte el cinturón de la verdad. Di la verdad. Rodéate de la verdad. So that has to do with keeping a clean heart as well, Eso significa que nosotros tenemos que mantener un corazón limpio. and clean hands as well. Manos limpias también. Because if you're going to war Porque against the enemy, Porque si nosotros estamos en una guerra contra el enemigo, you can't do the things that the enemy do. no podemos hacer lo que el enemigo You can't hace. speak like the enemy. No podemos hablar You como el can't act enemigo. like the No enemy. podemos actuar como el But he's going to enemigo. say, Jesus, I know. Porque él va a decir, Jesús But conozco. who are you? ¿Quién eres tú? Amen. Amén. Amen. 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 So point number 4. Así que punto número 4. Put on the body armor of God's righteousness. Ponte Amen. la armadura de la justicia de Dios. Amen. And we know that we are righteous. We are righteous through Christ Y Jesus. nosotros sabemos que somos justos a través de Cristo Jesús. Not because of anything we done, No por lo que nosotros hayamos hecho, but because of what Jesus did on the pero por lo cross. que Jesús hizo por nosotros Amen. en la cruz del Calvario. Amén. Praise God. Point number 5. Punto número 5. Put on the preaching of the gospel of peace. Póngase en la predicación póngase el evangelio, la predicación del evangelio de la paz. Preaching the word of God. Amen. Predicando la palabra de Amen. There's Dios. so many people out here. Hay muchas personas acá afuera. They don't know the Lord. No conocen al Señor. Sometimes God may use you. Quizás Dios te utilice. Or He wants to use you. I know He wants to Él use quiere you. usarte. Yo sé que te quiere You could be in the usar. grocery store. Tú pudieras estar en el And He may say, go supermercado. pray for that lady right there. She Y el needs prayer. Espíritu Santo te puede decir, ve y ora por esa señora, ella necesita oración. Be obedient. Sé obediente. Amen. Sometimes I miss it. Sé But obediente. A veces yo misma fallo. So be obedient and also Sé obediente y también be aware esté consciente that the Holy Spirit wants to use que el you. Espíritu Santo te quiere That He's calling you usar. to be a blessing to other Que Él te people as está well. llamando para que seas de bendición a otras Amen. personas. So Amén. putting on the preaching of the gospel of peace. Así que poniéndonos en la predicación del Evangelio de la paz, Many people muchas personas don't have peace today no tienen paz hoy. because of all the stuff that's happening in the world, the Porque wars. todas las cosas que están pasando en el mundo, las guerras. So we need to give them that gospel of peace. Así que Amen. nosotros tenemos que darles ese evangelio de paz. And let's do it on purpose. Y lo hagamos con intención, con You get up in the morning and say, propósito. oh Lord, who can I bless today? Show me. And He will. Levántate en la mañana y dígale, Señor, ¿a quién puedo bendecir? Y le aseguro que Él te va a mostrar a Amen. quién. Amén. Point number 6. Punto número 6. Put on the whole shield of faith Ponte el escudo de la fe to stop the fiery darts of the enemy. para detener los dardos de fuego Amen. del enemigo. It's your faith Es tu fe that's going to stop que va a the detener fiery darts of the enemy. los dardos del Amen. You enemigo. can't be distracted. No puedes estar You distraído. got to be focused. Tienes que estar You enfocado. got to be Tienes engaged. que estar Guess what? enlazado. The enemy is engaged when he's doing what he's doing. ¿Saben qué? El enemigo está bien vinculado en lo que él está haciendo. They organize. I'm not trying to give them glory or anything like that, Yo no le estoy dando la gloria a él. but we need to be aware. Pero nosotros tenemos que estar So if the enemy conscientes people are engaged, we need to be engaged que with si el God. enemigo está bien vinculado en lo que él quiere hacer, nosotros también tenemos que estar preparados y vinculados. Amen. And not only with prayer, No solamente en oración, but fasting,
of God en la palabra de and Dios, praise and worship. en adoración y Amen. alabanza. Those are weapons of our warfare. Esas son armas de guerra. Amen. Amén. Okay, and number 7, Número 7. put on the helmet of salvation, Ponte toda el casco de salvación. knowing Jesus as your Lord and Savior. Conocer Amen. a Jesús como tu Señor y Salvador. Because we can only fight this war Porque esta guerra solamente se puede pelear as a believer in como Christ Jesus. creyentes en Cristo Jesús. Unbelievers cannot fight this war. Los no creyentes no pueden pelear esta If you have guerra. not accepted Jesus as your Lord and Savior, Si tú no has aceptado a Cristo como Señor y Salvador de tu vida, if you do not have a personal relationship with Jesus si tú Christ, no tienes una relación personal con Jesucristo, you are not able to fight this fight. tú no vas a poder pelear esta You guerra. may try to prepare, Tratarás de prepararte, but you really need first to accept Jesus as pero your lo Lord and primero Savior. que tú tienes que hacer es aceptar Amen. a Jesús como el Señor y Salvador Praise de God. tu vida. Amén. Praise Gloria a God. Dios. Gloria Point a number Dios. 8, Punto número 8. take up the sword of the Spirit, which is the word of God. Tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. We need to have the word of God in our hearts Tenemos que esconder la palabra de Dios en nuestros corazones through meditation, a través de la meditación, confession, la confesión and memorization of the word of y la God. memorización de la Amen. palabra de Dios. Because Amén. sometimes you may find yourself in a situation Porque a veces tú te puedes encontrar en una situación that you may not have your Bible under your que tú no arm, tienes tu Biblia debajo de tu but you have hombro, the word of God hidden in your heart. pero tú tienes la palabra de Dios escondido en tu corazón. And that word will come up and say, no weapon formed against me will prosper. Y esa palabra empezará a subir, salir de ti y dirá, ni una arma forjada contra mí va a prosperar. Amen. Amén. Amen. Amen. So you have to continuously, daily, Así que tienes que continuamente, constantemente, diariamente hide the word of God in your heart. esconder la palabra de Dios en Amen. tu corazón. Amén. Praise God. Gloria a Number Dios. 9, always pray in the Spirit on every occasion. Número 9, siempre ora en el Espíritu en toda ocasión. Amen. Amén. Make it a habit. Que eso sea un hábito. Sometimes we don't even know what we're praying about. Muchas veces no sabemos de qué estamos orando. But the Holy Spirit knows. Pero el Espíritu And Santo He is pushing us conoce. to pray because something is happening in the Y spiritual Él nos realm. está empujando a orar And He porque needs algo, someone to stand in the gap porque algo está sucediendo and to en el press plano through. espiritual. and to press through Y Él quiere que alguien se pare en la brecha so, y empujar so that the strongholds can be broken. para que las fortalezas sean rotas. Just like when derribadas. Daniel was praying, remember? Así como In that Daniel, scripture, when Daniel was praying and there was resistance, cuando Daniel oraba, y acuérdense que había resistencia, but God said He sent Michael, the archangel Michael pero was Dios right, mandó al ángel para ayudarlo and He said, "I heard your y prayers." le dijo, escuché tus oraciones. But the prince of Persia, that was a prince, not just physical, it was a spiritual prince. Pero ese príncipe de Persia, que es un príncipe espiritual, un espíritu, un principado, Was blocking Daniel's prayer. estaba bloqueando, obstaculizando la oración de Daniel. In that same way, En esa misma manera, sometimes He blocks our prayers too. Él también It could be any other bloquea principality. nuestras oraciones. Puede ser cualquier otro principado. Any other principle, yeah. So we need to be aware of that. Así So que we can nosotros- press in and continue to pray in all season. Tenemos que estar conscientes de eso y estar orando en todo tiempo. Amen. Amén. Even in the nighttime when you want to sleep and God wake you up to pray. Just A pray. veces también en la noche que de repente el Señor te despierta y quiere Yeah. que ores. 3 in Por the eso te morning, and despierta. so Lord, Y en la mañana a las 3 de la mañana y empieza a orar en lenguas. I don't know who I'm praying for. Yo no sé por quién estoy orando. But God said pray. I Pero mean, Dios dice, ora. my flesh is weak, but my spirit is Mi strong. carne está Thank débil, you, pero mi Lord. espíritu está fuerte. So Aleluya, I gracias thank God for Señor. the spirit Así que yo doy gracias a Dios por el espíritu. and the magnitude that we feed our spirit. Y la magnitud, Como que damos de comer a nuestro espíritu. and the magnitude of the way we feed In our our spirit. spirit. That's the magnitude that we would have to be able to upheld La in magnitud prayer. en que nosotros alimentamos nuestro espíritu va a ser la magnitud en la cual podemos orar, interceder.
and not to feel weak or y no tired. sentirnos cansados y debilitados. Amen. Amén. Because strength comes from the Lord. Porque nuestra fuerza viene del Señor. Amen. Amén. Praise God. So number 10, this is the last one. Número 10 es Sing el praise último. and worship and dance to God during the battle, as the children of Israel did when Jehoshaphat was king. Amen. Canten alabanzas, adoren y bailen a Dios durante la batalla como lo hicieron los hijos de Israel cuando Josafat era rey y estaban rodeados de enemigos. Yes, and I don't know, many of you know that story about Jehoshaphat, the King Jehoshaphat, and they were surrounded by enemies. La historia cuenta que el rey Josafat y el pueblo estaban rodeados de enemigos. And Jehoshaphat just cried out to God. Y Josafat simplemente clamó a Dios. And he called a fasting the whole nation. Y convocó a todo el pueblo a ayuno y a oración. Amen. And he said, pray and fast. Y dijo, ayunen y oren. And he asked the Lord what to do. Y le preguntó al Señor, ¿qué debo de hacer? And the Holy Spirit raised up a man in the middle of them. Y el Espíritu Santo levantó un hombre And en gave a medio word de and ellos. said, send Judah Y le dio first. una palabra y le dijo, envía a Judá primero. The praise and worship got to go in front. La alabanza y la adoración tiene que ir And adelante. as they went forward, and the enemy was coming, they went praising the Y Lord. cuando el enemigo venía contra ellos, ellos iban adelante adorando, alabando a Dios. And the enemy got Y el confused. enemigo se confundió. The enemy began to run and to kill each other El enemigo empezó a huir y empezaron a matarse entre ellos mismos. until none of them was left. Hasta que ninguno de ellos quedaron Hallelujah. vivos. When Aleluya. you're going through your battles, Cuando tú estás peleando una batalla, you got to see in your heart that those enemies are running. They're tú tienes que ver en confused. tu corazón que esos enemigos están huyendo de ti. Because the word of God and the praise and worship Porque la palabra de Dios nos dice que la alabanza y la adoración are causing the enemy to be confused está causando que el enemigo se and to confunda flee y que tenga que huir and to give us the y victory. darnos a nosotros la Amen. victoria. Praise Amén. God. Gloria a Dios. Praise God. I just Gloria want a to Dios. remind everyone that before and during the battle, Quiero recordarles a todos ustedes que antes y después de la batalla we need to stay plugged into the power source. tenemos que mantenernos conectados en la donde se conecta para recibir energía, Amén, amén. Que es el Espíritu Santo. which is the Holy Spirit. Amen. Amen. He estado estudiando este libro, es más, lo uso. Un libro por John Eckhart, muchos lo conocen. I've been studying this book by John Eckhart. Many of you probably might know it. And this book name is Prayers That Rout Demons. Este libro es en inglés, se llama Oraciones Que mata demonios. que Destruye destruya demonios. Amén, amén. Destruya demonios. Amen. And during the pandemic, Y durante la pandemia, many thoughts was coming to my mind. muchos pensamientos venían a mi mente. Some thoughts wasn't of God. Muchos de ellos no eran de And I Dios. know I was in a battle. Y yo sé que yo estaba en And I una started guerra. seeking and asking God to show me. And I bumped into Y him on empezaba YouTube. a orar y pedirle, Señor, enséñame. Y me encontré en YouTube. And I didn't have the book, but I heard his message. No tenía el libro, pero escuché el mensaje del autor de este libro. And in his message, Y en su mensaje it's all about spiritual warfare, how to fight. trata de cómo pelear. I recommend this because what I give you today is just superficial and it's Lo recomiendo porque lo que yo les di hoy a ustedes solamente es superficial. it's just on the surface. Yes. Está solamente por encimita lo que les di. Amen. Amén. And because he said that in this book, he said that we need to engage the enemy. En That's what este it libro de teaches. él está enseñándonos que tenemos que vincular al enemigo, entrar en esa guerra. Esa guerra con él. Amen. Entrar en esa guerra con él. And also he said that we build ourselves up in faith when we confess the word of God. También nos dice que nosotros edificamos en la fe, nos edificamos en la fe cuando confesamos la palabra de Dios. And also we experience greater confidence Y también experimentamos una mayor confianza when we understand the word and walk in revelation. cuando entendemos la palabra y caminamos en revelación. Amén. Amén. Prayer plugs us into the power source. La oración nos conecta a la corriente
¿Dónde se mete para recibir la corriente eléctrica. Amén. Amén. Eso. Eso el Espíritu Santo es como la corriente Yes, eléctrica. the Holy Spirit que is nos like da poder. the electric current. Amen. 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 Also, salvation is the basis for warfare, like we said earlier. También, como dijimos más temprano, que la salvación es la base de guerra espiritual. And also, believers must live holy lives submitted to the Holy Spirit. También los creyentes debemos de vivir vidas santas sometidos al Espíritu Santo. We must walk in the Spirit. Tenemos que caminar en el And Espíritu. some people get confused when they say walk in the Spirit. Hay personas que se confunden cuando They oyen think that decir the Lord is the mind. que camina en el Espíritu. And Creen que uno ha perdido voy su a caminar en mente. el Espíritu. No No, es I así. want to walk in the Spirit like that. No, it's not like that. No, no es como así. It's No. in your spirit, Es in your life. tu vida, tu estilo de vida. Exacto, your lifestyle. Amen. Estilo de vida. Amen. And God tells us what that looks like in the Bible. Y Praise Dios nos God. enseña cómo se ve eso en las Escrituras. Also, we must walk and war in God's strength. También tenemos que caminar y guerrear con la fuerza de Dios. This requires humility and total dependence from Esto God. requiere humildad y dependencia total de Dios. And we do not trust in our own strengths. Nosotros no podemos confiar en nuestras propias fuerzas And we cannot allow pride to open the door for destruction. y no podemos permitir que el orgullo abre la puerta a la destrucción. So we got to be very humble. Así que nosotros tenemos que ser muy humildes. Amen. As Amén. we do in spiritual warfare. Mientras que estamos haciendo guerra espiritual. Also, the Lord is a man of war. También el Señor es un hombre de guerra. Exodus 15:3. Éxodos 15:3. He will fight our battles. Él peleará nuestras batallas. Amen. Amén. The Lord is the strength of my life. El Señor es la fuerza de mi vida. This gives me the ability to overcome all fear. Esto me da la habilidad para vencer todo miedo. I will put my trust in Him. Pondré mi confianza en Él. This is how David won his victories. Así es como David ganó sus He victorias. did Obtuvo not sus put his trust in victorias. himself, but Él no in God. puso sus fuerzas Amen. en Él mismo, sino en Dios. And God taught David how to war. Y Dios le enseñó Amen. a David cómo guerrear. So imagine if David reasoned in his mind, Goliath. Imagínense que si David se hubiera puesto a pensar así en su mente en lo normal acerca de Goliat, How big he was, qué tan grande era and Goliat how small he was, y qué tan chiquito él era, he would accomplish what he accomplished. él no hubiera logrado lo que él logró. Amen. Amén. It also teaches you También nos enseña to war as you depend on Him de and God. debemos de saber guerrear mientras que estamos dependiendo de Dios. David was a man of prayer and worship. David era un hombre de adoración y de alabanza. That's where he got his strength from. Ahí es donde él recibió sus fuerzas. He actually enjoyed God's presence. Es más, él disfrutaba la presencia de Do Dios. you enjoy God's presence? ¿Tú disfrutas la presencia Amen. de Dios? Amén. Amen. We need to enjoy His presence. Tenemos que disfrutar la presencia de The Dios. Lord's presence was David's source of joy and strength. La fuerza de Amen. David se encontraba en la fuerza de Dios. Amen. And the last, the word of God is the sword of the Spirit. Y por último, la palabra de Dios es la espada del Espíritu. And the sword is used in war. Amen. Y una espada se usa en la guerra. The Lord will teach you how to use this sword. Amen. El Señor te enseñará cómo utilizar la And espada. you will use it against the spiritual enemies of your soul. Y tú lo utilizarás en contra del enemigo de tu alma. And you will see great victories as you use them correctly. Y vas Amen. a ver grandes victorias mientras que utilizas esas armas Praise God. correctamente. Amen. Praise Gloria God. a Praise Dios. God. I just Amén. want to talk to those that are online that may not know the Lord. Quiero hablar un poquito con los que están en la I transmisión. am assuming that everybody here is saved. Yo Am I asumo right? que todos aquí son salvos, ¿verdad? Amen. Praise Amén. God. Thank Gloria a you. Dios. So if you do not know the Lord and you listen to this message, you say, "Wow, I really want to fight." Si usted no conoce al Señor y has escuchado este mensaje y te estás diciendo, yo quisiera saber cómo pelear. This message is still for you. Este mensaje está directamente para ti.
Because the Bible said that Jesus, Porque la Biblia dice que Jesús he died on the cross murió en la cruz for our sins, por nuestros the sins of pecados, humanity, los pecados de la humanidad, and he rose at the third day. y Él resucitó al tercer día. If you believe that Si tú lo crees and you confess it y lo confiesas in your heart, en tu corazón, the Bible said that you are saved. la Biblia dice que So I'm serás going to say salvo. this prayer tonight, Así que today. voy a hacer esta with oración you. ahora contigo. Father God, Padre amado, I come before you. vengo a ti, I ask you te pido forgiveness perdón for all my por sins. todos mis pecados. Cleanse me Límpiame from all de unrighteousness toda injusticia and create in me y crea en mí a clean heart. un corazón limpio. I accept you, Lord, Te acepto, oh Dios, as my Lord and Savior. como Señor y Salvador. In Jesus' name I En pray. Cristo Jesús oro. Amen. Amén.